¿Quieres aprender qué tarjeta he utilizado yo en Marruecos y cuál es la mejor? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso absolutamente todas las opciones que tú tienes y cuál es la que usé yo y me ha funcionado perfectamente para ir a Marruecos y gastar las menores comisiones posibles. Evidentemente tienes que saber que en Marruecos muchos de los negocios no aceptan la tarjeta y que será importante la retirada en cajeros, es decir, manejar dinero en efectivo, ya que el país tiene mucha economía sumergida y muchos restaurantes, puestos de venta, negocios, etcétera, únicamente aceptarán el cash, billetes, monedas, etcétera. Esto tienes que saberlo y prestar mucha atención a lo que se viene, porque vamos. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este video tutorial voy a hablaros de 3 plataformas en este caso y las voy a enumerar en orden de preferencia. Yo particularmente la favorita la voy a dejar para el final y que sepáis que vais a tener los links de referidos o de afiliados en el primer comentario para que tengáis beneficios asociados cuando os abráis una cuenta con estas plataformas. En tercer lugar os voy a recomendar la plataforma de Wise. Wise o TransferWise como se llamaba anteriormente, básicamente es un banco digital que te permitirá realizar transacciones de una manera fácil y eficiente. Es verdad que la retirada en cajeros está limitada, si no recuerdo mal, a unos 500 o 400 euros que podrás retirar, obviamente si tienes el plan normal. Por cierto, hay dos tipos de planes, plan normal y plan business, y bueno, estará limitada a esa cantidad. Podrás realizar conversiones de divisas sin ningún problema, etcétera. Tendrás hasta un máximo de 1000 euros, si no me equivoco también, porque estos datos los saco de las páginas oficiales que yo recuerdo, que también, por cierto, tendréis en el primer comentario. La segunda plataforma que os voy a recomendar es N26. Es otra plataforma, otro banco digital, donde básicamente podremos contar con un IBAN español y realizar conversiones de divisas de la misma manera. ¿Diferencias con Wise? Bueno, pues en N26 tendremos hasta 4 planes diferentes. Tenemos el plan gratis, que es el estándar, y luego tenemos 3 planes de pago, que evidentemente a mayor cantidad de pago, mejores prestaciones que tendremos dentro de N26, con mayores retiradas, tanto de banco, es decir, retiradas en efectivo, como cambio de divisa. Te recomiendo que le eches un vistazo al video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, donde básicamente comparé Wise con N26 y los diferentes planes. Creo que te merecerá la pena por lo menos echarle un vistacillo. Y finalmente, la última plataforma que yo os recomiendo es la de Revolut. En este caso, yo tengo Revolut Metal. Como en N26 encontraremos 4 planes, ahora veremos dentro de la plataforma cómo funciona Revolut Metal. Y como os digo, hay 4 planes, yo tengo el Revolut Metal, que es el más caro de todos, y nos facilitará las retiradas en cajeros, que ahora veremos los límites, que son hasta 1000 euros cada mes, las conversiones de divisas totalmente ilimitadas, y por otro lado también tenemos seguros médicos en países extranjeros, y eso está muy bien también, por ejemplo, cuando nos vamos a otro continente o a otro país que no está dentro de la comunidad europea, como por ejemplo Marruecos, Japón, Estados Unidos, etc. Por eso lo que vamos a hacer ahora es irnos a la plataforma del teléfono móvil para echarle un vistazo, que sepáis que es igual en Android como en iPhone, y al final del vídeo os voy a dejar un vídeo tutorial donde podrás ver si merece la pena la Revolut Metal. Dicho esto, vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. En este caso tengo una carpeta con la plataforma de finanzas, en este caso de N26, de MyInvestor, bueno, de KuCoin, de Wise, de un montón de plataformas. En este caso voy a centrarme en la que os he recomendado yo top 1, que es la de Revolut, y la tengo en el menú de abajo. Por eso, una vez entramos, como estáis viendo, bueno, utilizas el Face ID para reconocerte, y una vez entramos, aquí es donde quiero que veáis básicamente nuestras cuentas y nuestros gastos. Efectivamente, en la cuenta de euros no tengo un puto duro, tengo solo 26,70, y vemos todas las cuentas que tenemos. Tengo cuenta libra esterlina, yen japonés, dirham marroquí, dólar estadounidense, franco suizo, peso mexicano. Bueno, en función de los diferentes países a los que he ido abriendo cuentas. Tú puedes abrir una cuenta nueva si quieres, le das a nueva y la añades, no hay ningún problema. Hay diferentes divisas, como veis, el dirham marroquí está disponible. Si nosotros, por ejemplo, accedemos a la cuenta de dirham marroquí, que yo la he estado usando en Marruecos, veréis todos los gastos que he tenido, ¿vale? Vemos los cambios, vemos un montón de cosas y también la conversión, por ejemplo, a libras esterlinas. En este caso, de dirham marroquí a libra esterlina, veis que me pone sin comisión. Bueno, pues en ese caso no me cobró ninguna comisión porque cuando tenemos el plan metal no nos cobran comisiones al realizar conversiones de divisa, si sobre todo si lo hacemos entre semana. Los fines de semana sí que nos cobran un poquito por política interna. Pero bueno, es interesante que, por ejemplo, si quieres hacer un cambio de euros a dirham marroquí, imaginad que vamos a convertir, yo que sé, los 26,70 euros, vamos a ponerlos por aquí, 26,70
26,70 euros. Eso es en dirham marroquí. Podemos darle a revisar orden y nos pone que es en comisiones. Básicamente no nos van a cobrar ninguna comisión, como os estaba comentando. No estamos a día de fin de semana, así que no nos la va a cobrar. Evidentemente, esto dentro de nuestra sección de la cuenta en dirham marroquí, lo primero que necesitamos al ir a Marruecos es tener nuestros dirham marroquíes dentro de la cuenta. Si no, lo que va a hacer básicamente tu plataforma de Revolut es tirar del saldo de otras cuentas, como por ejemplo el de la libra esterlina, y convertirlo automáticamente a dirham marroquí. Evidentemente, como os digo, si es entre semana no os cobrará nada, si tenéis el plan metal. Si tenéis fin de semana, en este caso sí que os cobrará, ¿vale? Yo por eso siempre recomiendo convertirlo de antemano. Ahora, los planes que encontramos, hay diferentes planes. Para eso nos podemos ir a nuestro perfil, aquí arriba. Mi cuenta parece censurada por privacidad, pero como veis, el plan de abajo pone metal, nos hacemos sobre él y vemos aquí los límites con las características que tiene. Nosotros podemos hacer clic abajo en nuestras ventajas y ver las diferentes que tenemos con el plan metal. Si por ejemplo tú quieres cambiar un plan, puedes darle a cambiar plan y hacerte con el plan metal, premium o plus o con el estándar si a ti te apetece. Pero las funcionalidades para mí que pone ahí es conversión de divisas ilimitadas, retirada sin comisiones en cajeros y seguro médico internacional de emergencia. También tenemos otros seguros, aparte de un cashback, en este caso de un 1%, asistencia prioritaria, que está muy bien. Tenemos también seguros sobre alquiler de coches, pérdida de equipaje, etcétera. Está muy enfocado al viajero. Voy a cerrar esto de aquí. Y una vez hemos entendido eso, lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de tarjetas, donde básicamente veis que tengo diferentes tarjetas, tengo la gris, tengo la doctor tarjeta, tengo la virtual, bueno, tengo un montón de tarjetas asociadas a las diferentes cuentas. En este caso, tú si quieres utilizar una tarjeta, por ejemplo, para irte a Marruecos, vamos a hacer clic sobre doctor tarjeta, en este caso aparece censurado, voy a tener que dejar de grabar y volver a grabar, vuelvo ipso facto. Bueno, lo que os comentaba, he tenido que entrar en la configuración de la tarjeta y como veis nos aparece pagar con. Bueno, pues tú puedes seleccionar con la divisa con la que estás pagando en ese momento con esa tarjeta. Por ejemplo, puedes pagar con libra británica, euro, yen japonés. Si tienes dirham marroquí, puedes elegir los dirham marroquíes o con todas las cuentas de dinero. Yo, por ejemplo, cuando fui a Marruecos elegí solo pagar con los dirham marroquíes y solo me retiraba el saldo de los dirham marroquíes. Puedes establecer el límite de gastos, que yo no lo recomiendo. Puedes etiquetar la tarjeta, ver PIN, desbloquear PIN, establecer pagos online. Bueno, puedes configurar absolutamente todo, pago sin contacto, etcétera. También puedes cancelar la tarjeta o reemplazar la tarjeta si te apetece. Finalmente, lo último que os quería enseñar dentro de mi espacio, en el menú de abajo, vámonos a la parte de Lifestyle y vámonos a la parte de seguros, que nos aparece ahí. Bueno, pues aquí veis todos los seguros que tendremos con el plan metal, de responsabilidad civil, deportes de invierno, de viaje, de reembolsos, cancelación de viajes, protección de compras y en este caso el seguro médico, que también es súper importante. También podremos acceder a salas VIP dentro de aeropuertos cuando se retrasen los vuelos, etcétera. Y obviamente tendremos nuestros números de póliza sin ningún problema disponibles dentro de la plataforma de Revolut. Dale un like si te ha servido el vídeo, me hace otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.